Bienvenidos a este programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y somos de Chile, de Puerto Montt, la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, y me acompaña mi hermano Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias, pastor. Un saludo a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Escudriñando las Escrituras. Estamos viendo el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo número 3, un capítulo muy importante que en un sentido acá podemos resumir el Evangelio. Y amigo, amiga, como antesala, lo que les puedo decir es que les es necesario nacer de nuevo. Amén. Así es uno de los capítulos importantes de este Evangelio, puesto que Jesús tiene una conversación muy puntual con un religioso judío de la época y que no entendía mucho las palabras de Jesús. Lo vamos a ver en detalle. Juan capítulo 3, hermano Daniel, si nos puedes leer del versículo 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Daniel. Esta conversación es muy importante porque Jesús está hablando con Nicodemo, un fariseo, un religioso de su época, maestro de Israel, ¿cierto? Y no sabía cosas tan importantes como la salvación, que aquí la salvación la llama de otra manera, que es el nacimiento espiritual o nacer de nuevo. Ese tiene que ver con ser hijo de Dios, con ser perdonado. Es exactamente lo mismo que se dice de distintas maneras. Entonces dice el Evangelio que había un hombre de los fariseos, esta secta religiosa judía, que se llamaba Nicodemo, y era un principal entre los judíos, es decir, era ya alguien importante, alguien maduro, uno que enseñaba. Tiene que haber tenido 40, 50 años aproximadamente. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay mucho que podríamos compartir, pero estamos estudiando, ¿cierto?, la parte más superficial de este Evangelio. Estamos sacando los títulos más llamativos, digamos así que simplemente vamos a decir que Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿cierto?, porque no quería ser visto por sus pares. Los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos decían: este es el hijo del carpintero, este no viene de la línea aarónica o de la línea levítica para poder estar enseñando. Le tenían mucho celo, mucha envidia, y todos se reducían que no creían que él fuese
el Mesías, ni siquiera creían que fuese enviado de Dios. Entonces por eso Él vino de noche. Y aquí le habla en plural y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, no solamente Nicodemo sabía, sino que eran varios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y otra vez nos detenemos en esto de las señales, porque el judío está esperando, ¿cierto?, que la palabra vaya acompañado con una señal desde Moisés, que vienen así ellos. Entonces ellos reconocen, porque era Nicodemo y otros más, que las señales que hacían ya demostraba a Jesús de que Dios estaba con él. Pero se lo vino a contar de noche así para que nadie lo supiera. Jesús le responde algo que no tiene lógica. Es como alguien le pregunta: oye, ¿cómo está tu familia? Y la otra persona le dice: mira, son 11:15. No tiene sentido. ¿Por qué le contesta a Jesús algo que no tiene que ver con la conversación? Porque está viendo el corazón de Nicodemo, está viendo la necesidad espiritual de Nicodemo y le va a hablar de cosas importantes. Ya que viniste de noche, ya que viniste medio asustado, ya que vienes a lo mejor por un tiempo acotado, hablemos de lo importante. Respondió Jesús y le dijo: mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que te importa a ti. Y eso es lo que le debiera importar a cada ser humano. ¿Veré el reino de Dios? Cuando muera, ¿me iré al cielo? Eso importa. Porque aquí nos distraemos, ¿cierto?, con muchas cosas. Aquí muchos decidimos, ¿cierto?, casarnos, decidimos tener hijos, tener una buena profesión, tener mi casa, mi auto, conocer, etc. Pero de eso no se trata la vida. La vida está para que nosotros hagamos una elección igual que Adán. Adán fue advertido y eligió mal. Ahora nosotros también somos advertidos a través de la palabra y tenemos que elegir bien. ¿Elegir qué? Nacer de nuevo. Este nacimiento espiritual, ¿lo decide usted? Lo decido yo. Nadie lo decide por nosotros. Y a eso venimos al mundo. A que tengamos la misma posibilidad de Adán, de elegir. Entonces ahora no hay una prohibición de un árbol, sino que una invitación a creer en nuestro Salvador, Jesucristo. Y Nicodemo no lo sabía. Y le dice Jesús: mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. No esperes llegar al cielo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo tomó de manera literal, física. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No te estoy hablando de eso, Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No mezcles la carne con el Espíritu. No es que tú vuelvas al vientre de tu madre a nacer, porque ese nacimiento ya lo tienes. Ese es el nacimiento de la carne, o el nacimiento del agua, ¿cierto? Estábamos en una bolsa de líquido amniótico rodeado de agua, ¿cierto? Y ahí nacimos nuestra primera vez, que es el nacimiento físico. Ahora le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Tienes que nacer físicamente y después espiritualmente. Y aquí lo dice de otra manera: lo que es nacido de la carne, que es el nacimiento físico, o nacido del agua, lo mismo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo importante. Tienes que nacer espiritualmente, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que los nacidos de la carne o del agua, es lógico a simple vista. ¿Quiénes son? Les vemos, son seres humanos vivos. Pero el espiritual no tiene ninguna marca. No nos queda ninguna marca visible, tangible, como para que todos los demás sepan que él nació de nuevo. No se sabe. Por eso toma el ejemplo del viento. Mira, el viento, ahí está todos los días. A veces hay menos, a veces hay más.
Viene, sopla, a veces de norte a sur, a veces de sur a norte, oye su sonido, pero ¿sabes qué, Nicodemo? No sabe de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así, de la misma manera, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos de repente el cambio de vida. Empiezan, ¿cierto?, a leer la Biblia, empiezan a congregarse, empiezan a proclamar el Evangelio. Empiezan a dejar paulatinamente, ¿cierto?, prácticas pecaminosas y se empiezan a portar mejor porque nacieron espiritualmente. Pero aquí hay que tener cuidado, porque la religión hace algo similar. La religión también se empieza a portar bien, pero no nacieron espiritualmente. Entonces nosotros queremos que usted sepa verdaderamente lo que Dios dice para que usted haga lo que Dios dice que hay que hacer, no lo que la religión dice que hay que hacer. Porque la religión, ¿cierto?, nos enseña con un buen propósito: tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de pegarle a tu señora, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y en la carne, porque la religión, ¿cierto?, es como andar en la carne, también se pueden lograr ciertas cosas. También se pueden rehabilitar los presos, también aquel que era ladrón puede dejar de ser ladrón, pero eso no quiere decir que nació de nuevo. Para nacer de nuevo hay que creer en Jesucristo, y lo voy a decir más adelante porque sigue hablando con Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque estaba inmerso en su religión, pero no tenía una relación con Dios como Dios quería que la tuviesen. Ellos defendían sus tradiciones, defendían su familia, su genealogía, pero estaban lejos de la misericordia, del amor, del amar al prójimo. No tenían una vida espiritual con Dios. Por eso que llega Jesucristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la sangre nueva o el vino nuevo, ¿cierto? Porque ya la religión judaica no la pudieron cumplir nunca. Entonces viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ese es el gran problema que tenemos, y ahora nos hace nacer de nuevo para que tengamos una relación con Dios espíritu a espíritu. Y nuestras vidas van a cambiar. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera importa si nuestras vidas cambian. Lo más importante es que al nacer de nuevo, soy hijo de Dios, tengo todos los pecados perdonados y puedo morir en 5 minutos más. Pero si sigo vivo, voy a buscar la voluntad del Padre, voy a agradar al Padre y mi vida va a empezar a cambiar. Pero lo más importante es que mi nombre quedó registrado como un hijo de Dios ahora y tengo entrada al cielo por los méritos de Jesucristo. Respondió entonces Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. A las prédicas de Juan el Bautista el pueblo hacía oídos sordos. A las prédicas de Jesús lo mismo. Por más que Juan el Bautista trató de preparar la tierra para que tuvieran un corazón dispuesto a creer en el Cristo, eran muy pocos los que creían en Jesucristo. Por más que testificaran, no creen. Ahí está el problema: no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué no lo recibes? Porque no crees. Y sigue hablando con Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿se da cuenta que la incredulidad es lo que nos separa de Dios? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de sí mismo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, la Trinidad. Él está hablando de sí como el Hijo del Hombre y dice que es el único que ha descendido al cielo y que más encima está en el cielo. Trinidad. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y nazca de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, para los que creen en él. Entonces toma la figura de Moisés, porque hubo un tiempo, creo que está ahí en Números 21:9, hubo un tiempo que producto de la incredulidad, de la murmuración, de la rebeldía del pueblo de Israel,
Dios mandó serpientes ardientes que los mordían y morían. Y clamó Moisés, ¿cierto?, para que detuviera a Dios en su misericordia esa mortandad. Y le dijo Dios, bien, hazte un asta de bronce, coloca una serpiente de bronce ahí, ¿cierto?, y ponla delante del pueblo, y todo aquel que mire a la serpiente de bronce va a sanar de las mordidas de las serpientes y no va a morir. Y eso está en el Antiguo Testamento, usted lo puede buscar y puede leer la historia. Jesús se toma de esta misma historia y dice, es necesario que así como tenían que ver por fe esa serpiente, esa asta con la serpiente, para no morir, así también es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo Jesús, sea levantado en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se vaya al infierno, no se pierda su alma, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Vino el Cordero de Dios, que va a ser levantado en esa cruz. Con su sangre santa y justa va a quitar el pecado del mundo. Y todos, y al igual que los judíos que creían en esa asta, todos los que creían miraban. Ahora igual, todos los que creemos miramos con fe ese sacrificio de Jesucristo, y si lo crees, Dios te hace nacer de nuevo, te hace un hijo de Él, te perdona todos los pecados, y cuando mueras, tu alma se va al cielo por la eternidad y Dios te va a dar un cuerpo nuevo. De eso se trata, ¿cierto?, esta conversación con Nicodemo, que sigue, esta conversación sigue. Vamos a tomar ahora, ¿cierto?, desde el versículo 16 al 21, porque después cambia un poquito el tema, pero aquí sigue con Nicodemo. Hermano Daniel, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El contexto de la conversación es, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Eso es lo importante. Y le dice entonces ahora a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero no va a obligar a nadie a creer. Esa es decisión nuestra, esa es decisión de ustedes. Para creer, de veras, de corazón, porque esto hay que creerlo con todo el ser, tienes que tener fe. Para tener fe, tienes que escuchar la palabra de Dios, o tienes que leerla. Por eso que nosotros tenemos este programa, para que llegue palabra de Dios a sus corazones y llegue fe con esa palabra, para que lo puedan creer. Y ese era el propósito de Dios. Amar de tal manera al mundo que iba a dar a su Hijo Jesús para que todos los seres humanos pecadores que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué podría alguien pensar que Dios de alguna manera iba a mandar a su Hijo a condenar al mundo? Porque así como Noé hizo el arca, esa arca fue hecha para salvar al mundo. ¿Por qué solamente salvó a Noé y a su familia? Porque ellos fueron los únicos que creyeron. Entonces, si vamos al final de los días y vemos la cantidad de gente que creyó en Jesucristo, podríamos decir,
Bueno, y parece que Jesús vino a condenar al mundo, porque son muchos los que se van al infierno. Sí, pero no lo mandé para condenarlos, los mandé para que los salvara, pero ustedes no creyeron. Entonces, por eso que este versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero si no lo crees, es condenación. No lo mandé para esto, pero si no lo crees es condenación. Y lo va a aclarar más el versículo 18. El que en él cree no es condenado, es salvo, nació de nuevo, es hijo de Dios. Todos sus pecados son perdonados por creer que él murió por nosotros. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero no lo envié para condenación. No lo envió para condenación. Pero el hecho de no creerlo, no le estás creyendo a Dios. Y si no le crees a Dios, le estás diciendo que es mentiroso. Y si le estás diciendo que es mentiroso, el padre de la mentira es Satanás. En el fondo, le estás diciendo Satanás a Dios. No hay términos medios. O lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos, todas las bendiciones. Si no lo creemos, condenación eterna. Queremos que decida y que decida bien. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz, ¿cierto? El verbo, Jesús o Dios, lo llama la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin duda que nosotros estamos acostumbrados al pecado, a hacer obras malas y a amar las tinieblas, porque ahí nacimos, ahí nos movemos. Pero nuestras conciencias nos dicen también, cada vez que pecamos o elegimos el mal, nos dicen, esto no corresponde, esto que estás haciendo no es lo que es agradable delante de Dios. Nuestra conciencia va a ser puesta después delante de Dios en un sentido, y Dios va a decir, yo te dejé la conciencia para que supieras el bien y el mal. Toda civilización sabe por conciencia que es malo matar. Sin embargo, deciden hacerlo. Amaron más las tinieblas. Por eso la gente no se acerca a las iglesias, no se acerca a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque déjenme hacer la vida como la estoy haciendo, si yo estoy bien. Claro que estás bien, porque estás haciendo lo que tú quieres. Al igual que yo. Yo hasta los 26 años estaba haciendo lo que yo quería. Y déjenme tranquilito, porque estoy bien. Cada uno sabe en su conciencia que si se acerca a Dios, tiene que empezar a obedecer a Dios. Y no queremos obedecer a Dios. Y aquí lo deja plasmado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A nadie le gusta, ¿cierto? Que le digan lo que tiene que hacer, o si está haciendo algo malo, ¿por qué estás haciendo algo esto que no corresponde? No nos gusta eso. Déjennos tranquilos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como el caso de Natanael, ¿cierto? Cuando Jesús lo vio, dijo, aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque no dependía de que su genealogía viniera, ¿cierto?, de las 12 tribus de Israel. Dependía de la intención del corazón, el espíritu que quería agradar a Dios, que por más que somos pecadores, ¿cierto?, queremos portarnos bien. Queremos acercarnos a la luz, a la verdad. No es normal. Aquí lo dice, que no es así. Pero la invitación está hecha. Hermano Daniel, continúanos leyendo por favor del versículo 22 al 36. Amén. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos
de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias, hermano. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Como para hacerlos pelear. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que yo estoy tranquilo, ustedes también debieran estarlo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Por lo tanto, yo no soy el importante. El importante es el que venía detrás mío. Ese que yo dije, ojo, atención, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías, el Cristo. Allá todas las miradas, allá todos los discípulos. El que tiene la esposa, y da este ejemplo ahora, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, él se considera el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo soy el amigo nomás, el importante es el esposo. Por lo tanto, yo estoy contento porque el esposo está aquí. El Cristo, el Mesías, el ungido, está aquí. Él es el importante. Y aquí dice algo también que es importante para los cristianos. Yo sé que hay muchos cristianos que ven estos episodios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Lo mismo nosotros. Es necesario que Cristo crezca y que Mauricio mengue. Yo tengo que dejar de ser yo cada día para que Él, ¿cierto?, se vea reflejado hacia los demás. Esa es la voluntad de Dios, que cada uno de sus hijos se parezca a Jesucristo. Ya tuvimos harto tiempo de parecernos a Adán. Adán está fuera del paraíso. Ahora tenemos que parecernos al que nos rescató, a Jesucristo. El que de arriba viene es sobre todos, hablando de Jesús. El que es de la tierra, hablando de Él, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso que es importante también que la gente sepa que no solamente Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Dios mismo se entregó por mí y Dios quiere salvarme. ¿Le creeré? El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Lo que sabemos hablamos, hablando en plural, la Trinidad, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio, versículo 11. Ese es el problema, que ustedes son incrédulos. Juan el Bautista también se lo está diciendo. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. No le creen a Dios. El que recibe su testimonio, fíjese, el que recibe su testimonio, el que lo cree, atestigua que Dios es veraz. Está diciendo, Dios no miente.
Por eso es que es importantísimo creerle a Dios. Porque si no le creemos, le estamos diciendo mentiroso. Juan el Bautista también lo dice. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, porque son uno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo que le digo yo, hay dos lados, los que creen y los que no creen. El que cree tiene todas las bendiciones, el que no cree se va a perder en el infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto no lo predican las religiones. Esto es lo que dice la Biblia. Léalo en su casa, lea su Biblia. Y se va a dar cuenta que Juan 3:36 dice exactamente lo que yo acabo de decir. Que todo ser humano que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero todo ser humano que rehúsa creer, que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y él lo decidió. Amigo, queremos que usted crea en Cristo. Es la mejor decisión que puede hacer en esta vida y en la eterna. Siga escuchando la palabra de Dios para que tenga fe en su vida. Queremos ayudarle. Que Dios les bendiga. Aquí llegó nuestro episodio de hoy.